Hola gente, Estación Totoaba retoma su voz en este 2021, un espacio de encuentro para debatir y conversar. Primer programa del año, primera mesa y primer tema. Terminó el 2020, se acabó el año pandémico e inicia el 2021 y con él llegaron las vacunas. Las vacunas contra el COVID fueron adquiridas por el gobierno de México en diciembre pasado para poder contrarrestar la tragedia que estamos viviendo. Esto, sin embargo, llegó aparejado de debates y temas de política pública. ¿Cómo distribuimos las vacunas? ¿Quién va primero? ¿Debería ser el Estado quien maneje y administre las vacunas? ¿O debemos permitir que las vacunas sean manejadas también por el mercado? La ley de la oferta y la demanda. Quien les habla es Rubén Reséndiz. Gente lista, porque el 2021 y la estación Totoaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Levantar los discursos que precisamente han sido dominados. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. El pasado 23 de diciembre del 2020 llegó a México el primer lote de vacunas contra el COVID por la farmacéutica Pfizer. De este modo, México es uno de los primeros 10 países en contar con la vacuna contra el coronavirus. Aunque en este primer cargamento llegaron apenas unas miles de dosis, se indicó que cada martes llegarán a nuestro país diferentes lotes para completar gradualmente el total de vacunas. Durante este primer evento de la recepción, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, hizo dos anuncios importantes. Uno, las primeras dosis serán para el personal médico que está atendiendo la emergencia en los hospitales. Y dos, la vacunación para la población será gratuita y universal, un ejercicio que ha sido catalogado como el plan de vacunación más grande de la historia. No está de más remarcar que estas palabras revelan que será el sistema público de salud, el Estado, digamos, el encargado de administrar la vacuna. Y esto inició la polémica. Desde el otro lado levantaban la voz, ¿y por qué no dejar que la vacuna se distribuya a través de las leyes del mercado, la oferta y la demanda? Vaya, básicamente que se ponga a la venta, ¿no? Quienes eran más vocales en esta propuesta aseguraban que el mercado es la herramienta de distribución más eficiente que conoce la humanidad. Si queremos la rapidez, debe dejarse que el mercado tenga cabida. Un debate que no solo se da en México, dicho sea de paso, sino incluso en casi todas las naciones en realidad. Estado versus mercado, vacunación gratuita y universal versus compra y venta de la vacuna. ¿Cómo resolvemos el dilema? ¿Existe de verdad un dilema? Para conversar este tema y para iniciar el año, hoy nos acompaña el doctor Guillermo Cejudo, profesor investigador del CIDE, investigador del Coneval, así como integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros logros. Profesor, bienvenido a esta mesa y por supuesto, feliz año 2021. Feliz año, mucho gusto de estar con ustedes este rato para platicar. Y del panel Totuabo, contamos con la presencia de Rafael Ponce y Javier Cortés, amigos y colegas de la vida. Queridos, bienvenidos también ustedes. Gracias, Rubén. A ver, comencemos. Profesor, el tema de la vacunación contra el COVID en México, Estado o mercado, vacunación gratuita universal versus la compraventa para quien tenga el dinero. ¿Cómo ve? ¿Cómo le entramos al tema? Pues yo creo que lo que tenemos que entrarle primero es reconocer que efectivamente el mercado puede ser el mejor mecanismo para distribuir bienes escasos cuando hay información completa, cuando los individuos son tomadores de precios, cuando no hay monopolios y cuando no hay barreras ni para la venta ni para la adquisición de esos bienes. Sí es un mecanismo que permite la coordinación descentralizada, como le gusta frasear a sus promotores, siempre y cuando se cumplan todos esos supuestos. Es decir, cuando hay información completa, cuando todos somos tomadores de precios, cuando el precio refleja todos los beneficios y costos asociados al intercambio de ese bien. Yo estoy convencido, igual que muchas personas, que las vacunas son todo menos un bien común, en el sentido, un bien normal, es decir, un bien que cumpla con las características
que no va a haber monopolios, no va a haber todos seremos tomadores de precios o no hay externalidades. ¿Y por qué eso? ¿Por qué creo que es indispensable que sea el Estado quien se encargue de la vacunación? Porque en lo que consiste la vacunación es una solución de salud pública a un problema de salud pública. Es decir, las características de lo que queremos lograr con la vacunación y las razones por las cuales queremos que la gente se vacune son un muy buen ejemplo de la dimensión pública de las intervenciones gubernamentales. No estamos hablando de la distribución de lápices o de cualquier medicina siquiera. Estamos hablando de la distribución de una solución a un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir que es un problema de salud pública? Es un problema en el cual el comportamiento individual tiene consecuencias en la colectividad. Es decir, lograr que una persona se vacune no solo le beneficia a esa persona, sino nos beneficia a todos. Hay un vector menos de contagio. Y al mismo tiempo, la solución tiene características de solución pública, en el sentido de que lo que se ofrece no solo es para el bienestar de una persona, sino para lograr un bien colectivo. Lo que queremos con la vacunación no son muchos individuos, no es solamente muchos individuos resistentes al virus, sino queremos una comunidad que sea resistente al virus, para que no haya contagios, para alcanzar la inmunidad de rebaño, para alcanzar... y por eso, por ejemplo, se han definido la secuencia de quién importa que se vacune primero, porque no es lo mismo que se vacune a alguien que no interactúa con tantas personas o que puede estar protegido, etcétera, a que se vacune una enfermera, un trabajador esencial del Estado o o una maestra, un repartidor, etcétera, que tiene, o una persona vulnerable por sus condiciones de salud o por su edad. Es indispensable, en una lógica de salud pública, otra vez, establecer prioridades. Y eso hace, de nuevo, que haya la necesidad de una coordinación central que el Estado debe dar para asignar las vacunas e implementar la entrega de vacunas. De acuerdo. Javier, te voy a dar primero a ti la palabra, ¿no? Sé que tú tienes una inclinación un poquito distinta. Entonces, por favor, Javier, adelante. ¿Qué piensas? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Y muchas gracias al doctor Sejudo por encontrarnos aquí en Estación Totuaba y, por supuesto, pues, deseando mejor y más saludable 2021 para todos los que nos escuchan y nos ven. Y bueno, pues para entrar en materia, debo decir que cuando discutimos que se debatiera este tema, dejé clara mi postura en torno a que no debería existir debate, en torno a quién debe distribuir las distintas vacunas fabricadas para combatir el COVID-19. Sin embargo, como bien menciona Rubén, en redes, en las benditas redes sociales, se generó dicho debate cuando el gobierno federal no estipuló un posicionamiento claro acerca de si los privados podrían importar y comercializar la vacuna en nuestro país. Días después, el presidente especificó que esta acción podría darse siempre y cuando se respetara el marco legal. Y creo que no hay debate porque la aparición de la vacuna en tiempos récord para la ciencia médica es una muestra clara de que mercado y Estado pueden realizar trabajos conjuntos para llegar a un objetivo compartido, como ya lo mencionaba el doctor Sejudo. En este caso, obviamente, el regreso a la normalidad, pero también el bienestar común. Detenernos en debates dogmáticos no hace, desde mi punto de vista, más que retroceder en el tiempo y volver a las eternas discusiones que tuvieron plena vitalidad hasta antes de la caída del muro de Berlín. Ahora bien, en el caso mexicano, es claro que se comprueba una vez más que las políticas públicas, como vimos con el doctor Sejudo en su muy interesante clase de políticas públicas, las políticas públicas son ante todo, como bien menciona el profesor Merino, una reafirmación de valores. Y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creo que ha sido congruente con esa reafirmación de valores que él dice defender.
Al tomar la batuta acerca de que el Estado debe ser quien distribuya un bien escaso como es la vacuna, y que realmente sin la intervención del Estado o la intervención estatal tendría precios exorbitantes, sin lugar a dudas, la intención de privilegiar a los más vulnerables en el programa de vacunación también son congruentes con los valores que este gobierno dice representar. Ahora, para no alargarme de más, de ahí a pensar que el Estado puede ser y por sí solo puede realizar la distribución de la vacuna es una fantasía digna de los estatistas más recalcitrantes. Hasta aquí dejaré mi primer comentario y te cedo la palabra, Rubén. Gracias, Rafa. Por lo que entiendo, entonces Javier ya está hablando de una posibilidad de un modelo mixto, por lo que estoy entendiendo. Pueden coexistir en momentos como este, Estado y mercado. Rafa, ¿tú cómo ves? Supongo que también la discusión tendrá que depender de en qué momento estamos hablando. Porque si pensamos como ahora, en el momento justo inicial donde arranca la vacuna y empieza a difundirse, vamos a decir, no hay suficiente vacuna como para dejar que la vacuna sea acaparada tanto por actores estatales como actores privados. Y entre más se va haciendo más vacuna, pues va a haber menos limitaciones para que cualquier actor se involucre en el proceso. Pero ahorita en el principio, eso es muy complicado. Además de que también aquí tenemos que pensar que es como una dimensión internacional, en el sentido de que los mismos estados, entre ellos, están compitiendo por obtener y recibir cantidades de vacuna y sobre todo recibirlas en diferentes periodos de tiempo. Y en esa apenas hubo un mecanismo de cooperación que es el COVAX, si no me equivoco. Y ahí México recibió una porción, unos como 20 millones de vacunas, pero el resto fueron negociaciones directas. Y ahí vimos muchos problemas en esa distribución entre estados sobre esa vacuna. Ahora, añadirle ahí otros actores con mucho peso, también mucho peso financiero, hubiera complicado mucho más esos mecanismos de coordinación y esos mecanismos de negociación para obtener estas vacunas. Por lo tanto, en un inicio, sobre todo ahora, dejarlo así al mercado y a las reglas del mercado sería un poco complicado. Además, tenemos que ver qué reglas son esas, qué mercado realmente existiría ahí. Y creo que, como está, ya lo dijo el profesor Cejudo, no están las condiciones como para dejarlo a una desregulación o que cualquiera que mejor pueda y el primero que pueda comprar consiga sus vacunas. De acuerdo, profesor. ¿Un modelo mixto no podría ser quizá también la respuesta? Es decir, como dice Javier, quizá como pregunté, quizá no hay dilema. Y Javier insiste, bueno, pues sí, no hay dilema, pueden coexistir ambas. Y en esta idea, pues quizá un modelo mixto tendría cabida para una situación pandémica con el tema de las vacunas. ¿Será? Depende de qué estemos metiendo en esa mixtura, es decir, un modelo mixto en el cual ambos, Estado y mercado, puedan adquirir y comercializar es distinto a un modelo mixto en el cual para el delivery, la entrega de la vacuna hasta los puntos de vacunación, el mercado o los actores privados participen. Esa es una historia diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, los gobiernos estatales se van a apoyar en las farmacias, que son negocios privados, para que ahí se puedan, o incluso empresas, para que ahí puedan usarse sus refrigeradores, sus cadenas de distribución y entregarse, pero las vacunas adquiridas por el gobierno, entregadas de manera gratuita y siguiendo la secuencia que cada gobierno haya definido para entregarlas. Es decir, recuerden que el que una política sea pública no quiere decir que el gobierno hace absolutamente todo, pero sí que es desde la autoridad pública donde se definen los parámetros centrales. Y ahí creo que sí hay una diferencia importante. El que sea una provisión pública de la vacuna no quiere decir que los gobiernos sean los únicos que deban producirla y que los aviones que la transportan sean aviones del gobierno y que solo funcionarios gubernamentales la entreguen, etc. Quiere decir que los criterios básicos de la decisión
cómo se vacuna, si es universal, si es gratuita, en qué orden, son decisiones gubernamentales, son decisiones públicas, y ya puede haber participación de actores privados en todos los demás momentos del proceso. Entonces, en ese sentido, sí, no es un dilema de un monopolio gubernamental contra un no monopolio gubernamental. Por otro lado, también hay que recordar que, esa es la dimensión práctica, es decir, conviene, sirve, en qué momento, pero hay una dimensión distinta, que es una dimensión normativa, sobre si los principios de mercado deben ser los que imperen para la adquisición de la vacuna. Esta discusión sobre si el dinero debe poder comprar todo, si hay bienes que no deberían ser asignados en función de la capacidad de compra, la famosa discusión de Michael Sandel sobre lo que el dinero no puede comprar. El dinero no debería poder comprar una transfusión sanguínea o el riñón de una persona. Hay una discusión, por ejemplo, si el dinero debería poder comprar un lugar en una fila. Yo puedo rentar a alguien para que se siente y 2 días para un concierto o para apartar un lugar a la entrada de una clínica. Puedo pagar para saltarme el orden de prelación para la asignación de la vacuna. Mientras si hay una enfermera que no se ha vacunado, ¿puedo yo comprar mi lugar para vacunarme antes de ella? Yo creo que no. Creo que si hay introducir criterios de mercado significa que aceptaríamos que se comprara el turno para entrar a vacunarse. Si no hubiera escasez de vacunas, es decir, si pasara como con otras vacunas que actores privados la ofrecen en México, por ejemplo, hay suficientes vacunas para que todo el mundo reciba, había suficientes vacunas para que todo el mundo reciba vacunación de polio etcétera. Pero hay personas que les da flojera tener que formarse en un hospital público o que prefieren que su pediatra privado lo haga y la compran. Y ahí no hay ninguna restricción. Pero está permitido esa comodidad, esa facilidad, pero porque ya está garantizado que para todas las demás personas, para todo el mundo pueda tener acceso a una vacuna gratuita y universal. Me parece que es un momento distinto del que estamos en estos momentos cuando aún no hay vacunas para todos. De acuerdo, pero yo voy a tratar de provocar, si alguien tiene el dinero, si alguien quiere comprar la vacuna y tiene los recursos suficientes, ¿no sería empezar a dejar que ellos puedan obtenerla y entonces el Estado dedicarse a quienes son población vulnerable, Rafa? Si alguien quiere comprarla y puede y tiene la oportunidad, pues que lo haga y que el Estado se encarga de quienes no pueden. Sí, en este caso tenemos que recordar otra vez con lo que terminó el profesor, diciendo no hay suficiente para todos. Por lo tanto, si lo estás dejando al que lo pueda comprar, lo compre, significa que le está en sí quitando la posibilidad de vacuna a otra persona. Otra persona quizás lo necesite más que el que lo está comprando. Esa es una situación hipotética, pero por ejemplo ahorita, con la cantidad de vacunas que tenemos, sabemos que hay una parte de la población que es la que está en más riesgo de contraer el virus y de morirse del virus. Que esas son las personas mayores de 60, las personas que tienen ciertas condiciones como comorbilidades y las personas que están al frente, por ejemplo, en los hospitales, que son los que están más en contacto con este virus. Por lo tanto, como hay pocas vacunas, como no hay para todos, tenemos que dirigir las vacunas a aquellos que más lo necesitan. Y para eso, pues qué mejor que una organización jerárquica que ya diga, que pueda determinar quiénes son los que más lo necesitan, dónde están y entregar y dirigir las vacunas hacia estas personas, en vez de que sea simplemente la persona que levante la mano con más dinero que vaya a recibir la vacuna, ¿no? De acuerdo, sí, pero eso sí es un debate moral. ¿Quién va primero? ¿Quién la recibe después? ¿Y quién al último? Es un debate moral, totalmente. Y el valor que estamos preponderando en el caso del mercado sería la eficiencia. Javier, si queremos que haya una vacunación
eficiente, ¿por qué no dejar el mercado? Si yo tengo el dinero... Yo no estoy... Bueno, yo dejo que Javier... Dime, pero no es para nada dime. la eficiencia. Si una sociedad escoge usar el mercado, no sería porque cree que es más eficiente, sería porque cree que los que tienen más dinero son los que más merecen ser saludables. Así. Pues Suiza, o ¿por qué Suiza, Rafita? ¿O por qué Suiza? O Luxemburgo, o ese tipo de países donde la población realmente tiene los recursos para adquirir la vacuna individualmente. Claro, ese es un muy buen punto. Es si aceptáramos que el dinero fuera el vehículo para adquirir la vacuna, tendríamos que pensar en cuál es la comunidad de la cual estamos hablando. Imaginemos que alguien dijera, ¿saben qué? Ya todos los mexicanos tienen, bueno, o ya hay suficientes. Entonces, si algún mexicano la quiere comprar, si Carlos Slim quiere comprarla para sus hijos y vacunarlos, aunque no estén en el orden, puede hacerlo. La pregunta es si la comunidad política de la cual estaríamos hablando debería ser la humanidad entera, y entonces estaríamos saltándonos a países africanos que, según los cálculos actuales, tendrán vacunas, estarán vacunando a personas todavía en 2023, porque el ritmo de producción actual no va a alcanzar para llegarles. Entonces, sí es un asunto sí es un asunto de entender que la escasez obliga a priorizar. Y hay dos lógicas de priorización. Si lo dejamos en la lógica de mercado, la priorización va a ser la capacidad de pago frente a criterios basados en principios distintos de salud pública que el Estado pueda tomar. Que siguen siendo, y Rubén tiene toda la razón, son criterios normativos. E incluso dentro de las opciones que tiene el Estado para decidir qué poblaciones prioriza, hay debates muy fuertes. Es decir, el privilegiar a las personas mayores, es una apuesta. Es un principio que está diciendo es más importante la vida de esas personas que la de las personas con comorbilidades. O hay una discusión interesantísima sobre si los maestros son tan trabajadores esenciales como el personal médico y de enfermería, o si trabajadores privados, pero de interacción frecuente con el público, también deberían estar siendo vacunados. Es decir, los repartidores de Amazon probablemente ven a más personas y están en más riesgo que un empleado de ventanilla de una oficina pública. Ese es un trabajo. Entonces, sí estamos llenos de decisiones basadas en valores que incluso dentro de la gran decisión sobre que sea Estado o mercado, sigue habiendo discusiones normativas sobre... En la República de Twitter había un meme que decía, salven a las mujeres y los niños como si fuera el Titanic. Porque tienen que ser ellas y los niños primero, porque si no los hombres, bye. No importa, ¿sabes? Me daba muchísima risa. Porque justo refleja este debate moral sobre quién va primero y quién no, ¿no? Y de hecho había un meme de un personaje de la película Titanic que agarra a un niño, ¿no? Y se lo pone diciendo que es su hijo, entonces él tiene que estar en el barco del Titanic que se está hundiendo, ¿no? Pero ahora lo usa para la vacuna, es mi hijo, entonces vacúnenme con mi hijo porque yo, si no, lo voy a morir, ¿no? Le voy a matar, perdón, etcétera. Javier, últimas reflexiones. Estamos hablando también una cuestión ahí que lo están agarrando en ciertas intervenciones sobre los momentos. Quizá el papel del mercado puede tener mejor funcionamiento cuando no estemos en escasez, cuando no haya la etapa crítica de la pandemia. En ese momento quizá el mercado pueda funcionar junto con el Estado. Y entonces en ese momento podemos hablar de una buena manera de un modelo mixto. Antes no. ¿Será? Sí, coincido contigo, pero yo hablaba de un modelo mixto en toda la cadena, digamos, que tiene que pasar la vacuna para que el individuo la reciba en su brazo. Es decir, desde la llegada de las vacunas, por ejemplo, llegaron en un avión propiedad de DHL, una empresa privada de paquetería, va a ser llevada a los almacenes por los militares,
y seguramente el proceso de refrigeración que requieren, pues esos refrigeradores son manufacturados por empresas privadas. Pero más allá de eso, y para contestar tu pregunta acerca de los momentos, coincido totalmente que el mercado deberá comercializarla cuando las dosis sean las suficientes para cubrir la demanda que requiere nuestro país. Pero también creo, y soy de la idea, que las personas que con sus propios recursos pueden anticiparse a la vacunación programada por el gobierno, deben tener plena libertad de hacerlo, ya que creo que estamos omitiendo el caso mexicano, que si se prohíbe que se comercialicen las vacunas vía el mercado, pues se potencializan los casos que desde ahorita ya estamos conociendo, tanto de corrupción como de influyentismo, para saltarse esa programación hecha por el Estado. Y bueno, simplemente para cerrar y darle la palabra al doctor Sejudo y a mi compañero Rafa, pues yo soy un convencido firmemente de que las ideologías deben defenderse sin caer en el dogmatismo. Estamos ante una emergencia sanitaria que lo que requiere son soluciones público-privadas, primero el Estado, primero el mercado, más allá de ver dogmáticamente a quién le corresponde la batuta. Soy un firme convencido que es al Estado en el que en este momento le corresponde llevar el mando. Pues debemos encontrar soluciones que permitan paliar la grave situación que estamos viviendo. Recientemente el doctor Chopa tuiteó un tuit que me pareció que resume muy bien mi opinión y comparto firmemente con él. La vacuna y la vacunación, decía este tuit, es un ejemplo de cómo el mercado, entiéndase las empresas, la investigación pública y la investigación privada, así como los estados, pueden emprender esfuerzos conjuntos. El mercado y el Estado pueden proveer bienestar y también malestar. Entonces, para lograr que la mayor cantidad de personas se vacune y lograr el regreso a la normalidad de la manera más eficiente posible, sin lugar a dudas se requiere un Estado fuerte, no solo para distribuir la vacuna, sino para controlar o incluso regular esa especie de mercado negro que desde ya se está generando no solo en México, sino en distintos países del mundo, ¿no? De acuerdo. Rafa, últimas palabras. ¿Qué te quedas? Seguramente van a haber muchos problemas en la implementación y en distribuir y aplicar estas vacunas, pero porque hayan esos problemas y puedan existir esas derivaciones no significa que pues, el Estado tiene su papel ahí. De hecho, si va a haber mercado negro, pues, el Estado tiene que usar su poder para que ese mercado negro sea eliminado y castigado, ¿no? Ahora, yo creo en usar al Estado como instrumento para distribuir y aplicar estas vacunas por precisamente todas estas decisiones llenas de valores, estas decisiones normativas que tenemos que hacer. Y es el Estado, ese espacio que como sociedad hemos estado construyendo con la democracia, que lo acompaña, para hacer esas decisiones y tomar esas posturas de valor y decidir sobre, por ejemplo, acá en este caso, quién va a recibir la vacuna y por qué, y bajo qué valores. Por lo tanto, la participación con el mercado vendrá en un futuro y ya desde ahora en diferentes partes de la cadena logística. Aquí, al final, es el Estado siempre lo que estamos hablando y ya el Estado que va a usar después es la discusión que sigue, de hecho, este bloque. De acuerdo. Profesor, últimas reflexiones de este bloque. Estado contra mercado, ¿hay dilemas falsos? Yo creo que hay algo más grande aún, y es, yo me imagino que la pandemia, sus consecuencias sanitarias, pero también las económicas y las sociales, van a tener un efecto dramático en replantear las fronteras público-privadas. Otra vez, esas grandes fronteras se han replanteado frente a las grandes catástrofes o momentos complejos de la humanidad. No solo se debate en cada política pública y cada conversación de café, sino también en esos movimientos telúricos brutales. La construcción del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, el reforzamiento de qué significa seguridad, el equilibrio entre seguridad y libertad después de los atentados terroristas del 2001, etc. Yo estoy convencido que lo que estamos viendo ahora
va a forzar algo por lo menos equivalente a lo que la pandemia anterior produjo en materia de salud pública. Antes de la pandemia de la gripe española de 1918, ni siquiera estábamos conscientes de esta lógica de contagios colectivos. Y entonces había una idea de que las personas, los individuos se enfermaban por razones individuales. Y entonces, como decía un colega, de repente le cayó la sociología a la medicina y empezamos a hablar de salud pública, entendiendo los factores contextuales y entendiendo que alguien se contagiaba no solo por su condición, su higiene y sus decisiones y su comportamiento individual, sino por la interacción que tenía con otras personas, por estar en una prisión, en una trinchera, etcétera, y eso facilitaba los contagios. Y aunque no entendíamos aún a los virus y las cadenas de contagio, etcétera, se entendió que había dinámicas sociales que propiciaban y facilitaban. Y dio pie a un cambio en la forma de entender el papel del Estado en la salud. Empezó a haber programas de salud pública. Los ministerios de salud se volvieron algo más que dar consejos de cómo tener buena higiene, y se adquirió responsabilidades de tener estadísticas de salud, políticas de salud pública en la lógica que lo conocemos ahora. Yo estoy convencido que lo que está ocurriendo ahora pasa algo equivalente. Nos estamos dando cuenta no solo de esta dimensión de salud pública, que a mí no me importa solo mi salud, sino si una persona se enferma, estamos en riesgo todos. Y si una persona no se puede cuidar, estamos en riesgo todos, sino también la conexión entre esto y la protección social. Todo lo que leemos, cuando el Estado dice quédate en casa, significa que le estamos pidiendo a las personas que pongan en riesgo, que cuiden su salud y la nuestra, pero también le estamos diciendo que haga sacrificios sobre su economía, porque hay personas que reciben su dinero quedándose en su casa y les depositan su quincena. Hay quien no, quien quedarse en su casa significa no tener ingreso. Y hemos visto en muchos países como la enorme diferencia que existe cuando los gobiernos intervienen y, aunque sea temporalmente, subsidian que la gente se quede en casa con transferencias, con bonos de emergencia, etcétera. Entonces la gente se puede quedar en casa. La gente se queda en casa no solo por el llamado a misa de un Estado diciendo quédate en casa, sino porque se da la explicación y llega los recursos, el soporte o la garantía de que no perderán el empleo, etcétera. Esa interacción entre economía y salud, esa comprensión compleja, sofisticada de protección social como una protección común, que cuidarme significa cuidarnos y cuidar a alguien más es una responsabilidad de todos. Creo que es vamos a ver un desdoblamiento de esa idea en términos del papel del Estado y de la reconceptualización de la salud pública y su interacción con la protección social hacia adelante. Sin duda. De hecho, hay un texto en Nexos que se llama ¿Cómo comunicar una pandemia? Y creo que atiende estos puntos que usted acaba de remarcar. El tema no se acaba aquí, pero lo que dice acaba es el tiempo. Profesor Cejudo, gracias por su espacio, por su tiempo, gracias al panel Totuabo, pero sobre todo, gracias a quienes nos prestaron su oreja. Feliz año 2021. Hasta la próxima. Prepare su descenso. Yeah.